Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que muchos de ustedes han estado esperando con muchísima expectativa, y es que vamos a desentrañar uno de esos misterios del mundo del espectáculo que ha dado mucho de qué hablar. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco, y sobre todo, sobre esa gran incógnita que ha rondado durante tanto tiempo, porque Kerem no le propuso matrimonio a Hande. Si son fans de estos dos actores, o si simplemente les gusta estar al tanto de los chismes más jugosos del mundo de la farándula, quédense con nosotros porque hoy vamos a revelar todo lo que sabemos, basándonos en las últimas declaraciones y en lo que ha trascendido en los medios. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Así que denle ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse nada. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un torbellino de emociones para sus seguidores. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkam, su química fue innegable y rápidamente pasaron de ser compañeros de escena a una pareja inseparable. Las redes sociales se llenaron de sus románticas fotos, sus viajes juntos y esa complicidad que transmitían en cada aparición pública. Eran la pareja perfecta, la de ensueño, la que todos esperaban que diera el siguiente gran paso. Y cuando hablamos de el siguiente gran paso, en el contexto de una relación tan sólida y pública, la mente de todos, y más aún la de sus fans, volaba directamente hacia el matrimonio. Se rumoreaba, se especulaba, se deseaba fervientemente que la propuesta de matrimonio estuviera a la vuelta de la esquina. La industria del entretenimiento turco, siempre ávida de noticias sobre sus estrellas, no dejaba pasar oportunidad para preguntarle a Kerem y a Hande sobre sus planes de futuro. Y aunque siempre respondían con evasivas amables o con frases que sugerían que estaban felices en el presente, la presión y la esperanza de sus seguidores seguían ahí, latentes. Sin embargo, como suele suceder en la vida y en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre toman el camino que esperamos. La noticia de su separación, que llegó de forma relativamente sorpresiva para muchos, dejó un vacío y una serie de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron una pareja que parecía tan enamorada y con un futuro prometedor juntos? Y de entre todas esas interrogantes, la que más resonaba era precisamente esta: si todo parecía ir bien, si el amor era tan evidente, ¿por qué Kerem Bürsin no le pidió matrimonio a Hande Erçel? Es una pregunta que ha rondado las redes, los foros de fans y las conversaciones casuales entre seguidores de la serie y de los actores. Y hoy por fin, parece que tenemos una respuesta más clara, o al menos, una explicación que proviene del propio Kerem. En una reciente entrevista que ha causado revuelo, Kerem Bürsin ha hablado abiertamente sobre su relación pasada con Hande Erçel y, lo que es más importante, sobre la ausencia de una propuesta de matrimonio. Él mismo ha sido quien ha decidido poner fin a las especulaciones y aclarar el panorama. Y lo que ha revelado es algo que, si bien puede sonar un poco decepcionante para quienes esperaban una gran historia de amor culminando en boda, es también muy maduro y reflexivo. Según Kerem, la decisión de no proponer matrimonio no se debió a falta de amor o a dudas sobre sus sentimientos hacia Hande. Al contrario, él mismo ha confesado que sí hubo un momento en el que consideró seriamente la idea de dar ese paso. Sin embargo, y aquí viene el quid de la cuestión, Kerem enfatizó la importancia de la preparación y del momento adecuado para dar un paso tan trascendental como el matrimonio. Él expresó que sentía que en aquel entonces, ni él ni Hande estaban completamente listos para asumir las responsabilidades y las implicaciones que conlleva el matrimonio. No se trata de miedo, sino de pragmatismo. Kerem parece ser de esas personas que valoran la estabilidad, la seguridad y la preparación antes de comprometerse de por vida. Y él sintió que aún había aspectos en sus vidas, tanto individuales como de pareja, que necesitaban madurar y consolidarse antes de dar el sí definitivo. Es interesante cómo Kerem maneja esta respuesta. No es una excusa, sino una explicación fundamentada en su perspectiva de la vida y de las relaciones. Él habló de la presión social y mediática que a menudo existe para que las parejas que parecen perfectas se casen rápidamente. Sin embargo, Kerem demostró una gran madurez al reconocer que el matrimonio es una decisión que debe tomarse desde la convicción personal y no desde las expectativas externas. Él quería asegurarse de que, cuando llegara ese momento, tanto él como Hande estuvieran en punto en el que pudieran construir un futuro sólido juntos, con una base firme y una comprensión profunda de lo que significaba ese compromiso.
Kerem hizo hincapié en que el amor estaba ahí, y era muy fuerte. De hecho, él describió su relación con Ande como una etapa muy importante y hermosa de su vida. Sin embargo, el matrimonio, para él, es más que solo amor. Implica una alianza, un proyecto de vida a largo plazo, y requiere una preparación que va más allá de los sentimientos románticos iniciales. Él quería que la propuesta de matrimonio fuera un acto de total certeza y de profunda seguridad sobre el futuro que construirían juntos, y sintió que ese momento aún no había llegado para ambos. Esta declaración de Kerem nos permite entender que su decisión de no proponer matrimonio no fue un rechazo a Ande ni una señal de que la relación estuviera en problemas. Al contrario, parece ser un reflejo de su personalidad cautelosa y reflexiva, y de su deseo de hacer las cosas de la manera correcta, sin apresurarse. Él valoraba la relación que tenía con Ande y precisamente por eso, quería que cualquier paso importante como el matrimonio se tomara con la debida consideración y preparación. Además, es importante recordar que Kerem y Ande eran dos jóvenes actores en la cima de su carrera. Sus vidas estaban llenas de proyectos, viajes y un ritmo muy intenso. El matrimonio, con todo lo que implica a nivel personal y logístico, podría haber representado un cambio significativo en sus trayectorias individuales y en la dinámica de su relación. Kerem, al parecer, sopesó cuidadosamente estos factores y decidió que era más prudente esperar a un momento en el que ambos pudieran afrontar ese compromiso con mayor tranquilidad y preparación. Esta explicación también arroja luz sobre su posterior separación. Si bien las razones exactas de su ruptura nunca se han confirmado oficialmente en detalle, la madurez de la respuesta de Kerem sugiere que las diferencias en la visión del futuro o en la preparación para etapas más serias de la vida podrían haber sido factores. No se trata de culpar a nadie, sino de entender que cada persona tiene sus propios tiempos y sus propias prioridades. Kerem priorizó la preparación y la seguridad para un compromiso tan serio como el matrimonio, y si esa preparación no estaba completa en ese momento, su decisión de no avanzar con la propuesta se vuelve comprensible desde su perspectiva. Por otro lado, es fascinante cómo los medios y los fanáticos a menudo idealizan las relaciones de las celebridades. Esperamos que vivan un cuento de hadas continuo, y cualquier desvío de ese guión preestablecido nos sorprende y nos lleva a buscar explicaciones. La declaración de Kerem nos recuerda que detrás de las cámaras y de las pantallas, hay personas reales con sus propias inquietudes, miedos y planes de vida. El amor puede ser intenso y genuino, pero el matrimonio es una construcción que requiere tiempo, esfuerzo y una visión compartida del futuro. En resumen, Kerem Bürsin ha revelado que su decisión de no proponer matrimonio a Hande Erçel no se debió a una falta de amor, sino a una necesidad percibida de mayor preparación y a la convicción de que ni él ni Hande estaban completamente listos en ese momento para las implicaciones de casarse. Él valoraba la relación y quería que, si llegaba el momento, fuera un paso dado con la máxima certeza y con una base sólida. Esta explicación, lejos de ser una desilusión, nos ofrece una visión más profunda y realista de las decisiones importantes en la vida de una persona, incluso cuando esa persona es una estrella de cine. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta revelación les haya resultado tan interesante como a mí. Hemos intentado desgranar la explicación de Kerem Bürsin sobre por qué no le propuso matrimonio a Hande Erçel, basándonos en sus propias palabras y en lo que se ha comentado en los medios. En esencia, la clave está en la madurez, la preparación y el deseo de dar un paso tan importante como el matrimonio en el momento justo y de la manera correcta, sin dejarse llevar por la presión externa. No fue una cuestión de falta de amor, sino de una planificación responsable para un futuro que ambos merecían construir con bases sólidas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Su interés en estos temas es lo que nos motiva a seguir investigando y compartiendo con ustedes las noticias más relevantes y las historias detrás de sus celebridades favoritas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem. ¿Creen que hizo bien en esperar? ¿O piensan que el amor debería ser suficiente para dar ese paso? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios de abajo, que siempre leo con mucho interés. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen asterisco me gusta, que nos ayuda a saber que estamos en el camino correcto. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande para que todos estemos al tanto de esta revelación. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen esa campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta entonces.